¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Reloj Profético. Qué gusto que nos acompañen en una semana más de programación, listos y dispuestos a transmitir este mensaje de la profecía que se ha estado cumpliendo y que el Señor nos ha revelado a través de sus siervos para compartirla a todas las naciones. Quiero recordarte, antes de que iniciemos con nuestro tema, a que entres a nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos en Facebook y en Twitter como Veracidad C, y también buscar nuestro canal en YouTube. Ahí puedes encontrarnos como Veracidad Channel. Y por supuesto, entra a nuestra página de internet www.veracidadchannel.com y allí entra a la barra de investigación bíblica y encontrarás Reloj Profético con todos sus programas y con información del acontecer mundial y que hoy se están cumpliendo en las Escrituras. Y es un gusto para mí darle la bienvenida a nuestra hermana Connie. Bienvenida, Connie. Gracias, es un placer estar aquí también con todos ustedes y vamos a empezar este apasionante tema que trae el Señor para nosotros a esta mesa, y es el panorama profético de los últimos tiempos, donde abordaremos la presencia del Islam y su religión entre las naciones y de dónde es que sale el Islam, ¿sí? De dónde son sus orígenes y por qué todavía sigue presente en nuestras vidas. Por supuesto, y también veremos lo importante de cómo ha hecho este cambio mundial la religión del Islam, pero principalmente si esto es beneficioso o no es beneficioso. Realmente el Islam es una religión que nos acerca a buscar esa espiritualidad a un único Dios y a un Dios verdadero, o todo lo contrario, nos aparta de él. Fíjate que algo muy importante en lo que profesa el Islam es que son muy agresivos, muy violentos para traer sumisión, y es algo que lo hace de una manera muy sigilosa. Claro. Su Dios, el que menciona su profecía en el Islam, tenemos una connotación ahí o un significado general, ¿sí? Pero la profundidad de este nombre, Alá, significa madre. Y esto nos lleva a que es la madre de muchas otras culturas, muchas otras religiones que se empatan para llevar una sincronía presentando a un Dios que va uniendo a todos los demás dioses, claro, en uno mismo. Pero ¿qué tan benéfico podría ser para la gente caer en esto, o qué tan controversial y dañino podría ser estar metidos en una religión como esta? Y bien decías, Islam significa sumisión. Ese es su significado. Islam significa sumisión. Ahora, la pregunta sería, ¿somos la última generación de la que habla pues el dominio público? ¿O qué nos dicen las Escrituras de esto? Para tener algo base o sólido que nos fundamente las cuestiones que se están viendo a través de las redes sociales o a través del internet, porque se maneja mucho temor, se maneja mucha incertidumbre a través de todos los sucesos que estamos viendo. ¿Qué nos dice la palabra al respecto de esto, o según qué o quién podríamos resultar nosotros siendo la última generación? Ya hay algo muy importante aquí que nos dice en 2 de Pedro 1, 19 al 21, donde dice que al Señor le plació esconder y ocultar su palabra, dando señales por medio de los tiempos específicos, por medio de sus solemnidades, por medio de sus fiestas solemnes, los Moedim, y es para que nosotros estemos atentos a estas señales a través de las solemnidades. Entonces, vemos que las religiones surgen cada vez más, que las religiones están presentes en el mundo entero y que cada día salen nuevas, pero que todas ellas tienen algo en común, ¿sí? Van en contra del único Dios verdadero, van en contra de lo establecido por el Creador de todas las cosas, aunque haga parecer que todas llevan al mismo Dios. Claro. Eso es lo que se ha vendido, es lo que se ha mostrado. Y es precisamente un movimiento hoy de ecumenismo, que todos en una sola religión,
todos con una misma escritura, Así es. todos con una misma ideología. ¿Y tú crees que esto sea dañino para el ser humano, para la humanidad realmente, de que todas las religiones? Porque sin duda Jesús nos llamó a la unidad, ¿no? Nos llamó a ser unidos, pero ¿será que es esa unidad a la cual Jesús se está refiriendo y que los hombres hoy se estén uniendo? ¿Tú crees que sea eso o tú es todo lo contrario? Mira, yo creo que no, porque la palabra de Dios es clave y es muy certera. Sí, se ha vendido que las religiones todas buscan un mismo fin, acercarnos a Dios. Pero realmente al Dios que se promueve en cada una religión dista mucho de ser el Dios vivo y verdadero. ¿Sí? Según nuestra palabra, en la que confiamos y en la que se nos es dicho que tenemos que estar atentos. ¿Sí? Entonces, esta unidad que promueve el mundo, ¿sí?, es para darle paso y darle auge a lo que es el nuevo orden mundial, porque les conviene como sector que quiere manejar o gobernar todas las naciones, ¿sí? Pero realmente, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Cuando Yeshua llama a esa unidad, sí nos vamos a unificar todos, pero en los principios bíblicos, en la palabra de Dios. Y la mayoría desconoce de qué se trata la palabra de Dios. Ha desestimado por generaciones enteras la instrucción divina, que es el núcleo de donde parte todo lo que vino a mostrar Yeshua o Jesús, ¿sí? En el tiempo que vino. Entonces, cuando la gente está desconectada completamente de lo que es la región y la cultura hebrea, ¿sí? Y descontextualiza lo que conocemos como el Nuevo Testamento, divide y separa y rechaza lo que es la Torá o la instrucción divina, es ahí donde vemos este movimiento que cobra fuerza para tener cautivo a esta gente que está desechando la verdad y se está acercando a la mentira. Ok, entonces por lo que estoy entendiendo, esta unidad a la que están llamando todas las religiones tiene como fin el orden mundial. No tiene nada que ver con la unidad que Yeshua nos manda allí en las Escrituras, porque Él sin duda nos está llamando a la unidad de los principios inalterables de las Escrituras, de lo que el Señor, de lo que Yahweh ya estableció en su palabra. A eso Él nos está llamando, ciertamente. Así es. Y no a esta unidad, vamos a decir que entre paréntesis, que tiene propósitos oscuros, tiene propósitos políticos. Así es. Tiene propósitos que al final, sin duda, no nos llevan a un buen camino y mucho menos nos van a acercar a Dios. Claro que no, porque lo que promueven todas estas culturas y religiones es la dualidad. Entonces, un pensamiento dividido es lo que promueven. Y vemos en las Escrituras que es en lo que está en contra el Señor, está en contra de ese pensamiento dividido. Y eso ha estado presente desde los orígenes, desde el Génesis, con la caída hasta nuestros días. La dualidad ha estado presente y es la que ha estado dividiendo al ser humano del Creador. Vemos una escritura clave en el tiempo de Elías, donde él llama a los profetas de Baal y llama al pueblo de Israel al Monte Carmelo, precisamente por órdenes del Señor, para terminar con esa dualidad, con ese pensamiento dividido. ¿Por qué? Porque la humanidad entera maneja el pensamiento humano donde rechaza los pensamientos de Dios. Entonces, el pensamiento humano tiene una visión objetiva y va hacia un enfoque en manera recta, donde de esa manera piensa que avanza. Pero realmente la Escritura nos dice que el pensamiento del hombre es recto en su propia opinión, pero su fin es de muerte. Así es. ¿Sí? Entonces, ese es el pensamiento que tiene el ser humano sin el Señor, sin Yahweh. Pero el pensamiento del Señor está basado en sus estructuras, en sus mandamientos, sus estatutos, y el pensamiento de Él es en una manera circular, porque hay un inicio y hay un retorno. Entonces, ese pensamiento de Dios lo tienen aquellos que están retornando a la instrucción divina para terminar con esa dualidad de pensamiento y que los acerca directamente al Creador por medio del sacrificio del Mesías. Entonces, esa dualidad está todavía en nuestros días y es lo que le ha dado la herramienta o el poder al Islam para tener cautivos cada día a más personas. A más personas, por supuesto, porque vendiendo esta idea, vendiendo esta ahora sí propaganda, es una propaganda religiosa, realmente para tener más adeptos. La pregunta, ¿para qué tener más adeptos? ¿Para qué llamar a más personas
a una religión la cual, primero, no promueve la libertad, no promueve la justicia, no promueve ahora sí que el amor al prójimo. Y eso es algo que creo toda la gente hoy está en busca. La mayoría de la gente se acerca a una religión porque está buscando ahora sí, esas cuestiones divinas, pero también ese amor entre hermanos, entre personas, y que realmente el Islam, yo en mi opinión personal, creo que no la da y no la puede proporcionar con esas reglas y con esa sumisión que tiene para todas las personas. Ahora, lo que me queda claro en este punto es que definitivamente los pensamientos que yo pueda tener como ser humano no son los pensamientos que Dios tiene. Hay cosas que no comprendo y tal vez hay cosas que no voy a entender con la propia capacidad que yo tenga, sino solo van a ser revelados a través de la Escritura. Ha crecido el número de personas que se incluyen a profesar esta religión. Muchos son árabes, sí, de descendencia árabe, pero muchos no son de esa raza, de esa línea, pero sí participan de esa religión. Entonces está avanzando cada vez más y veremos a profundidad dónde es que viene esto, por qué está creciendo. Okay. Y pues vamos a seguir avanzando. ¿Qué te parece? Vamos a un corte y regresamos aquí a Reloj Profético, siguiendo hablando acerca del Islam y las naciones árabes. Estamos de regreso aquí en Reloj Profético, hablando de la importancia del cumplimiento de estas profecías a través de las naciones árabes y también a través del Islam. Hemos ahora sí que hablado acerca de este tema en el bloque anterior y que por supuesto, Connie, te dejé con información ahí que tienes que darnos. Ahora sí que todo el momento para ti, para que nos expliques esta cuestión. Lo que pasa es que uno se apasiona tanto con el tema que traemos en la mesa que nos queda corto, yo creo que el tiempo, para poder expresar todo lo que hay que informar, lo que tiene que ser del dominio de la gente. Y lo que estamos viendo es que tenemos el programa que es profecía bíblica, y la verdad a lo mejor la mayoría no entiende a ciencia cierta a qué se refiere con el rol profético o profecía en sí, sino que hay una idea muy distorsionada de la palabra. Muchos creen que profecía es hablar lo que va a pasar en el futuro. Exactamente, o sea, te vas con la idea de que es como adivinación. Adivinación, sí, así es. Algo futurista. Pero realmente la profecía de lo que nos habla el Señor aquí en su palabra es trazar puntos medios a través de la historia de sucesos que ya están marcados, que ya vendrían, y hacer una línea de tiempo para situarnos nosotros en ella y ver dónde es que estamos parados. Claro. Ahora, vemos en la Escritura que hubo profetas que el Señor levantó con un propósito en específico, pero no se entiende realmente el propósito de cada uno de ellos o el rol que llevaban. Un profeta de Dios era levantado y tenía que tener ciertos rasgos o ciertas características para que su misión se llevara a cabo. Una de ellas tenía que ser un hombre de fe, otra es que tenía que ser un experto o dominar a profundidad la Torá, la instrucción divina, y la otra es llevar a cabo esa Torá en su propia vida, llevar un testimonio, cumplirla o vivirla. Esos tres puntos son claves para que el don de profecía esté fluyendo en la persona que es llamada con esa misión o con ese propósito. Ahora, hay dos cuestiones o dos vertientes que el profeta en su misión tiene que cumplir. Una, anunciar juicio, y la otra, anuncia restauración. Cuando anuncia juicio es porque el pueblo está rebelde, porque el pueblo está en desobediencia, y el Señor levanta a un profeta para anunciar que viene una disciplina. Pero también está la parte de restauración. Claro. Esa parte de restauración es cuando ya el Señor trae un quebranto, esa disciplina que trae al pueblo, y ya cumplió su propósito esta disciplina. Entonces el Señor levanta al profeta y anuncia que viene una restauración, una sanidad para el pueblo, porque ya entendió el propósito de estar alineándose a la voluntad de Dios. Entonces esto mismo lo vemos en las naciones, donde las profecías de Dios se están cumpliendo en nuestros días precisamente como parte de la disciplina que tiene que tener el Señor para con el pueblo que está
en rebeldía. Y usa medios y usa personas que en este tiempo lo estamos viendo, como el Islam, y tenemos que ver de dónde es que sale el Islam, cuáles son sus orígenes y el propósito que lleva o la misión que tiene, no propia, porque ellos pueden pensar que ellos traen un enfoque, pero realmente la misión que tienen de una Dios, misión, ¿verdad? Exactamente, pero ahí donde estamos viendo es que ellos traen un panorama, pero todo ese panorama está sujeto al control de Dios. Efectivamente. Entonces, Connie, quiero entender algo muy importante aquí. No cualquiera puede ser un profeta, ¿cierto? Claro que no. O sea, si yo hoy quisiera proclamarme profeta, tú me acabas de dar 3 requisitos importantes. Primero, ser un hombre de fe. Así es. Dominar y conocer la instrucción de Dios, así es. que está en la Biblia. Perdón que te interrumpa, lo que son los 5 primeros libros de la Biblia, que conocemos como Pentateuco, para que la gente vaya familiarizándose con ello. Por supuesto. Que conoce que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esa es la instrucción, también otros lo conocen como la ley mosaica. Exactamente, o Torá. O Torá. Y practicarla, o sea, todos esos 3 puntos para llegar a ser un profeta. Así es. Sí, porque hoy lamentablemente también es de mencionar que así como en otras religiones, dentro del mismo cristianismo se han levantado personas que dicen ser profetas. Así es, así es. Y el común denominador que vemos en todas esas personas es que siempre tienen fines ocultos, tienen otros fines realmente que no es acercarnos a Dios. Y definitivamente creo que sin duda también en los tiempos del inicio del Islam hay un profeta que es importante mencionar y es su profeta fundador, y este es Mahoma, ¿es cierto? Sí, fíjate que este personaje que surgió trayendo este auge a esta religión, simplemente le ha dado continuidad a lo que desde un principio ya estaba marcado, porque tenemos que ver los orígenes de dónde sale. Esto viene desde Abraham con uno de sus hijos. De hecho, fue el primogénito en la carne que tuvo con una sierva, sino con su esposa, y de ahí viene esta línea de violencia, esta línea de gente que se levanta para traer este sometimiento a un pueblo. Y vemos esta línea que sale desde Ismael, ¿sí? Que su nombre significa Yahweh oye o Yahweh escucha. ¿Sí? Entonces venimos viendo la descendencia de Ismael, que viene por conducto de Abraham con la sierva Agar, y de ahí baja a tener 12 príncipes. 12 príncipes, así como las 12 tribus. Así es, ¿verdad? de la misma manera que de la otra línea sale por conducto de Sara, y tenemos a Isaac, y de Isaac tenemos a 2 hijos, Esaú y Jacob, y de esos 2 hijos tenemos por el lado de Jacob, el hijo de la promesa, descendiendo de ahí, vienen las 12 tribus de Israel. Entonces estamos viendo que es un panorama donde vemos que es una pugna familiar que viene desde Abraham y su semilla o su simiente con sus 2 hijos, Ismael y Isaac, pero también a su vez de la descendencia de Jacob, de Isaac, perdón, viene Esaú y Jacob. Entonces el otro que se une de alguna manera a la descendencia de Ismael sería Esaú. Claro. Pero estos 2 hermanos, o familiares, se unen en contra de Jacob y los descendientes de Jacob, que es lo que vamos a estar analizando en los siguientes segmentos y en un posterior programa. Entonces, hasta este punto, Connie, yo llego a entender algo muy importante. Las naciones árabes, que la UNESCO menciona que hay aproximadamente 22 estados árabes constituidos hasta el día de hoy, y esta es información que pueden encontrar en la página de internet ahí de la UNESCO, 22 estados árabes, entiendo que proceden de Ismael, pero solo de Ismael provienen esas naciones, porque antes de Ismael también había naciones que ya después de que los personajes que salieron del arca, que son los 3 hijos de Noé, ya habían fundado imperios, ya habían fundado ahora sí que otras naciones. Específicamente estas naciones árabes, es mi pregunta, ¿provienen solo de Ismael o también de las naciones que ya había antes prediluvianas? Mira, podemos ver que desde el Génesis, en el Génesis 10, 11 más o menos, el Señor está hablando de la partición de lo que compondría o sería nuestro mundo, nuestra tierra.
y habla de la creación de 70 naciones. Esas 70 naciones las estamos viendo hasta nuestros días, pero a partir de ahí, que se empiezan a poblar la tierra de los descendientes de Noé, vemos que de la línea de Sem, de esa línea directa viene Abraham, y de ahí, obviamente, sus descendientes. Y de ahí, obviamente, también viene Ismael. Viene Ismael, por supuesto, de Sem. Exactamente. Entonces, esta pugna está de esa línea que sale, obviamente, de Abraham con sus 2 hijos y sus descendientes, pero también que tiene inmersa al resto de las naciones, ¿sí? Entonces, estamos viendo una lucha y una pugna no solamente por una tierra, no solamente por un territorio, no solamente por una herencia, sino por una primogenitura. Por una primogenitura que para los tiempos bíblicos era demasiado importante, era más importante que la propia vida. Entonces, esa primogenitura, ¿qué conlleva o qué era lo que tenía para que fuera tan deseada? ¿Sí? Contenía, obviamente, la instrucción divina que recaía sobre el primogénito, ¿sí? Y también la bendición que con ella estaba. Entonces, por eso era tan deseada, porque aquel que tomara en sus manos la palabra de Dios sería un hombre muy poderoso, muy bendecido, un hombre que todo le saldría perfectamente bien porque era guiado por Dios mismo. Por eso era tan deseada esa primogenitura. Pero vemos que en el caso de Esaú, él despreció esa primogenitura y los descendientes alcanzaron toda esa maldición, y vemos naciones con los rasgos que nos describe la palabra en Deuteronomio 28, se manifiestan en las naciones que desdeñan la instrucción divina. Y vemos, por ejemplo, en el Islam, que empieza a abrirse brecha y a empezar a traer más adeptos a sus ideas, a sus costumbres, a su religión, pero con un propósito. Quieren aniquilar al resto de las naciones porque los únicos herederos, para su punto de vista, son ellos. Porque ellos no consideran a Isaac como heredero, sino consideran al primogénito, a Ismael. Ese es su principal conflicto, y es el principal conflicto que yo veo en Oriente. Y es algo muy interesante lo que mencionas, una cuestión familiar. Se ha vuelto en una guerra hoy de naciones. Mundial prácticamente, y eso solo nos deja ver la condición del ser humano. Estamos tan inmersos en las políticas, en las costumbres, en las religiones, que no tomamos en cuenta todo lo que está pasando y de dónde vienen los orígenes de esto. Vayamos a un corte, continuamos porque esto se está poniendo candente. Así es, regresamos. Hacen una carnicería humana y dejan regado el entorno de todo lo que ellos vienen haciendo, de esa violencia. Vemos sangre. Precisamente secuestraron a 200 niñas, las cuales se las llevaron y los estaban obligando. Retornamos a este apasionante tema que estamos tocando en esta mesa sobre el Islam y su presencia en las naciones y cómo ha venido desde sus orígenes ampliándose y acercando más personas a su religión. Y vemos algo muy importante aquí para hacer una diferencia y para que quede un poquito claro, Manny. La presencia del Islam viene de parte de Ismael, y la presencia del pueblo hebreo, judío y el resto de las naciones viene por el lado de Isaac, de Jacob. Pero también vemos a Esaú que entra al tema para unirse de alguna manera con Ismael en esta guerra que trae desde los orígenes antiguos hasta ahorita, ¿sí? Y vemos esta división donde esta semilla o esta línea o esta descendencia genera muerte y la línea de Jacob genera vida, que trae la instrucción de Dios. Claro. Vemos la conducta violenta del Islam de querer aniquilar, y vemos últimamente las masacres que hacen, cómo es que ellos operan,
cómo empiezan a meterse sigilosamente en un pueblo, en una nación, ¿sí? Y cómo llegan al punto de hacer sacrificios como los que estamos viendo ahorita de los decapitados. Aquí, Connie, me gustaría hacer un comentario. No es satanizar a las naciones árabes, porque hay mucha gente que no está de acuerdo con estos grupos. Son grupos específicos que practican el Islam, quienes están ahora sí que haciendo todo este terrorismo en el mundo y están llevando a muchas personas cautivas, yo creo que con muchas mentiras acerca de lo que su religión promueve, pero también hay comentarios y hay muchas naciones árabes que han estado inconformes y que no están de acuerdo con que ahora sí que estos grupos tomen poder sobre los estados y sobre estas mismas naciones, porque sin duda, como tú lo mencionas, lo único que han traído hasta este momento es muerte, es destrucción y es desolación. Y si no me equivoco, la palabra habla acerca de eso. Fíjate que estamos viendo que la profecía anuncia a Ismael que sería como un asno salvaje. Esa es una de las características que habla del ímpetu, del carácter que presentaría Ismael y obviamente toda su descendencia. Son personas que son muy violentos y que son unas personas que estudian mucho a la presa. Trabajan mucho de noche, operan mucho de noche, por eso vemos que los levantamientos que hacen, que modo de operar o los comandos que se mueven operan de noche, pero también aparte de ser muy sectarios, delimitan mucho el territorio como lo hace el animal, el asno salvaje. El asno salvaje delimita su territorio con estiércol, ¿sí? Con suciedad. Interesante. Entonces eso es muy interesante porque ellos también van arrastrando ese tipo de conducta de suciedad en el entorno que se mueven y no les importa dejar todo ese mover de suciedad marcando lo que ellos hacen. Yo me acuerdo de sucesos que han estado presentes en la actualidad en violencia que ellos ejecutan, donde nos vamos a ver situaciones que hacen masacres, donde entran a sinagogas, hacen una carnicería humana y dejan regado el entorno de todo lo que ellos vienen haciendo, de esa violencia. Vemos sangre, son despiadados, o sea, van dejando exactamente el cumplimiento de lo que habla la Escritura con esos rasgos que muestra el Señor en esa Escritura, en esa profecía, de cómo serían ellos en su conducta, en su carácter, y cómo eso sería traspasado a través de las generaciones a las descendencias de ellos. Wow, sin duda nos deja con la boca abierta cada vez que vemos estos asuntos. Hay un grupo ahí en Medio Oriente que se llama Boko Haram, y recuerdo que en las noticias salía que precisamente secuestraron a 200 niñas, las cuales se las llevaron y los estaban obligando a casarse con los partidarios o las personas que pertenecen a este grupo. Y sin duda dentro de ese mismo secuestro hubo violaciones, hubo falta de libertad a la expresión. Se rompieron sin duda una infinidad de derechos que como humanos nos corresponden. Y es precisamente esa línea y esa marca que ellos dejan de estos grupos extremistas, de estos grupos que lamentablemente han tomado esta religión, el Islam, para llevar a cabo todas estas hazañas y también yo lo llamaría desgracias definitivamente, que nos dejan pasmados. Y ahora sí que también tienen un propósito, el Islam, de marcar que toda la educación que recibimos en esta parte del mundo va en contra de sus principios, va en contra de lo que ellos enseñan, y precisamente la intención de derrocar gobiernos, de derrocar ahora sí que países que ante sus ojos pensamos diferentes a ellos. Fíjate que ahorita estoy recordando dos profecías claves que están ahí en la palabra que anunció el Señor, precisamente refiriéndose a Ismael y refiriéndose a Jacob.
A Jacob se le profetizó que sería la llenura de las naciones, la llenura de las naciones, porque de ahí encontramos a uno de los hijos de Jacob, José, que por él sería tomado como primogénito para que fuera esa llenura en las naciones en el momento de la diáspora, de la dispersión, cuando el Señor trae por rebeldía a las naciones, a todas las 10 casas de las 10 tribus de Israel metidas en una casa. Pero también vemos la otra profecía donde cae sobre Ismael que él sería llamado a formar una gran nación. Pero ahorita vemos 22, mencionaste, 22 estados, 22 naciones en el mundo, donde estamos viendo que ellos son ya 22 sectores en el mundo y siguen creciendo, trayendo más adeptos, pero esta profecía no se ha cumplido porque ellos lo que están pugnando es por ser un estado islámico. Y el ser un estado islámico independiente sería el cumplimiento de esta profecía que fue anunciada por el Señor de que sería una gran nación. Entonces, ahí nosotros, esto nos lleva a estar presentes y atentos a esta profecía para ver el cumplimiento, porque esto se enlazaría inmediatamente con el nuevo orden mundial, porque ellos están siendo utilizados de alguna manera por este sector, por este grupo de gobierno que quiere la autonomía de las naciones para gobernarlas a su antojo. Y el Islam es una herramienta clave porque vemos la profecía en Apocalipsis que habla de la bestia. Y la bestia se refiere precisamente a alguien salvaje que recae con las características de Ismael y que se está levantando en estos últimos días con todo el poder y la autoridad para dar cumplimiento a esta profecía, trayendo desolación, como lo mencionabas, trayendo angustia, trayendo aniquilación, trayendo muerte al resto de las naciones, para llevar en su visión propia, ¿sí?, la aniquilación para ser los únicos. Pero ellos no se imaginan que están siendo también usados por este nuevo orden mundial que solamente los usa como una herramienta para alcanzar sus propósitos. O sea que detrás de todo esto quieres decir que hay personas que están moviendo los hilos de los grupos del Estado Islámico y que ellos nada más son ahora sí que el títere para llevar a cabo este orden mundial. Eso es verdaderamente, hasta suena como a conspiración, ¿no? Conspiración. Pero precisamente mucha gente hoy tiene las conspiraciones como algo absurdo, como algo que nos imaginamos y que creamos de nuestras mentes, pero creo que tiene mucho sentido. La profecía bíblica no se equivoca, no miente. Sin duda no miente, y un orden mundial está ahorita en camino. O sea, ya está trazado esta brecha para que se lleve a cabo. ¿Qué lo está deteniendo? ¿Cuál es la razón por la cual no se ha establecido? Recordemos que en su momento, cuando las naciones europeas se unieron para hacer una sola y establecer una sola moneda, hubo también diferentes causas que no permitieron que esto se extendiera, pero ahora nos topamos con esta cuestión de los grupos islámicos terroristas y de las naciones árabes que se están uniendo para causar este tremendo, ahora sí que apocalipsis que ha de venir en estos tiempos. Bien, dices que esto ya nos está alcanzando con todo su esplendor, lo que estamos viviendo, cosas desagradables que no nos gustan ver y las estamos viendo frente a nuestros ojos, como lo que mencionabas ahorita con los hombres islámicos que los obligan a casar a las pobres criaturas, chiquitas, niñas, con estas personas, y que ellas mismas terminan dañadas, traumadas y hasta muertas, claro. ¿Sí? Entonces trae demasiada violencia. Ahora, ¿cómo nosotros ahorita vemos identificar o cómo podemos identificar a las naciones árabes? ¿Qué las une en particular que las haga visibles ante nuestros ojos? Si nos ponemos a observar analíticamente las banderas y los escudos de cada una de estas naciones que profesan el Islam o que son árabes, nos encontraremos con algo muy peculiar. Tienen impregnado en sus banderas o en sus escudos dos símbolos muy importantes a analizar.
la luna creciente y la estrella. Esta luna creciente y esta estrella son claves que nos llevan a profecías y que nos llevan a la escritura del Señor. Recordemos la profecía donde la luna representa a la madre y la estrella representa a la descendencia o los hijos. Este tema es tan importante que nos vamos a tener que ir a un corte y retomarlo en el siguiente segmento para meternos a profundidad en el tema. Regresamos. Estamos de regreso aquí en Reloj Profético, hablando de este tema tan interesante acerca de las naciones árabes y del Islam y el rol profético que cumplen estas mismas para todas las naciones y para también a todos que hemos creído en Yeshua como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Así que vamos a seguir abordando este tema aquí en compañía de nuestra hermana Connie. Connie, definitivamente esta información es algo que nos está llamando mucho la atención y estoy seguro que a nuestros amigos que están allí viéndonos, pues bueno, que tomen datos porque es importante entender que estos son señales de las cuestiones que se han de cumplir y que ya estamos cerca del fin. Fíjate que estábamos analizando los números y los números tampoco mienten y se alinean con la palabra de Dios, que lo anunció primero, donde estamos viendo que en el mundo tenemos una presencia de musulmanes de 1.5 billones. 1.5 billones. Entonces es extremadamente exorbitante el número. Sin duda. Pero también vemos que entre cristianos y judíos tenemos una cantidad que no está un poquito acercándose al doble, 2.2 billones. Y esto nos lleva a que dos profecías están ahí cumpliéndose, donde la descendencia de Jacob sería llamada a formar o poblar la llenura de las naciones. A ser la mayoritaria. ¿Sí? A ser mayoría, ¿sí? Pero también vemos que de Ismael se dijo que sería un pueblo numeroso, ¿sí? Pero no mayor que Jacob. Claro. Entonces, estos números nos llevan a ese cumplimiento de las Escrituras. Pero también vemos la otra parte donde también juega un rol importante Esaú, porque como hermano de Jacob, también tiene parte en este problema familiar que estamos viendo, que ya es del dominio global, y donde Esaú, aunque es de minoría, y se profetizó que así sería, minoría entre las naciones, podemos ver que también es parte fundamental porque hizo alianza con Ismael, y también es una persona fiera, también es una descendencia que quiere aniquilar a su hermano, y que al momento de unirse a Ismael, unieron fuerzas y odio para alcanzar al resto de las naciones que componen la descendencia de Jacob. O sea, sin duda este es un problema, como lo hemos estado mencionando, familiar, y en el cual estos personajes que quieren el gran orden mundial, dicen pues mientras estos dos se siguen peleando, que se peleen, se destruyan y que se acaben si eso es lo que quieren, al final nosotros beneficia nuestro plan de llegar al orden mundial, de establecer una sola religión, de establecer una sola moneda, de establecer una sola ideología política, y sin duda y lamentablemente esto está trayendo destrucción y no nos está guiando a nada bueno. A nada bueno nos está guiando esta situación que está pasando entre estas dos grandes naciones y entre todas estas naciones árabes y también la nación israelí. Retomando un poquito lo que nos quedamos con la idea del corte en cuanto hablábamos de la simbología de la estrella y de la luna creciente, vemos la profecía que le da a José, donde José tuvo un sueño y en ese sueño se veía él y unas espigas que representaban los dos hermanos, tanto él como sus 11 hermanos, donde estas 11 espigas se doblaban o se postraban ante esa espiga, ¿sí? Y cuando él lo cuenta a su papá,
la respuesta de Jacob fue sorprendente porque dijo, ¿acaso cuando él mencionó en el sueño también que vio la luna y las estrellas, ¿sí? Y mencionó también el sol, dijo, ¿acaso yo y tu madre y tus hermanos nos postraremos ante ti? ¿Sí? Para entender un poquito por qué la estrella es símbolo de descendencia o de hijos y por qué la luna creciente es símbolo de la madre y por qué también vemos al sol que es tomado como símbolo de padre, para poder ver escrituras claves en la palabra y luego ver que estas mismas simbologías se han distorsionado y que las han acaparado diversas culturas, diversas religiones a través del mundo y de la historia, trayendo violencia y aniquilación, porque vemos cultos donde la gente le rinde adoración al sol, claro, a la luna, a las estrellas, que todos esos son símbolos paganos en su gran mayoría. Exactamente. Tienen un trasfondo pagano, era algo que, llevaban a cabo, pero no solo llevaban a cabo ese culto de rendírselo a las deidades como el sol, la luna, las estrellas y todo lo que vemos alrededor como naturaleza, sino que también muchas naciones, y ya lo mencionaste, lo tomaron como simbología importante para representarse a sí mismos. Así es, o sea, y vemos que esto es algo que el Señor desde el principio condenó, porque si bien puso y hizo estas lumbreras, traen un rol específico, una función de parte de Dios. No solamente están puestas para alumbrar en ciclos del día, sino su principal función es anunciar los tiempos proféticos de Dios en la humanidad. Y esto nada más lo pueden entender aquellos que han retornado a la Torá, la instrucción divina de Dios, donde en esa instrucción están inmersas 7 fiestas o 7 solemnidades o 7 tiempos de Dios, donde tienen o juegan un rol importante el sol, la luna y las estrellas, porque la luna nos indica inicios de mes, pero el sol nos indica inicios de día. Entonces, cuando nosotros empezamos a observar y no adorar, sino solamente observar como lo ordenó el Señor a través de su palabra, observar el movimiento del sol y el movimiento de la luna con sus ciclos, para darnos una idea de que el Señor dice en el Génesis que el sol nos va a indicar el inicio del día y el término del otro, ¿sí? Y la luna nos va a indicar el inicio del mes y el término del siguiente mes. O sea, nos está llevando al contar del tiempo de Él y no a los tiempos de nosotros, porque ahorita estamos con otros tiempos, otro calendario que no salió de Dios, sino que salió del hombre, ¿sí? Y por eso no entendemos absolutamente nada de lo que está en el escenario mundial y hablamos de profecía, pero no entendemos el panorama porque no nos vamos al pensamiento de Dios ni a sus tiempos. Efectivamente, y lo hemos dicho, el pensamiento de Dios no es el pensamiento del hombre. No podemos ahora sí que escalarnos nosotros a esos pensamientos que son definitivamente tan altos y que la única manera de recibir ese conocimiento es por medio de la revelación, pero la revelación de las Escrituras, no de otros libros, ¿no? No de otros personajes que dicen haber recibido revelación y que lamentablemente están muy lejos de lo que ha de suceder. Y bien dice la Escritura, la misma Biblia nos señala, habrá muchos que serán engañados, habrá muchos que serán ahora sí que llevados por corrientes de doctrinas y doctrinas de demonios, dicen, ¿verdad? La Escritura, esas doctrinas de demonios que nos están alejando. Por eso, hermano, tú que escuchas este programa de Reloj Profético, es importante que te sumerjas en Escritura, que veas qué es lo que está diciendo, lo que te están enseñando en la congregación donde estés, lo que tú escuches en las noticias, veas si tiene algún cumplimiento, si está en las Escrituras, porque como lo hemos compartido aquí, tiene el propósito de señalarnos el fin de todas las cosas y los acontecimientos que el Señor quiere que conozcamos. ¿Para qué? Para que estemos preparados, para que estemos listos para cuando el Señor haya de aparecer. Pero antes de que aparezca Connie el Señor, definitivamente todavía tenemos varios grupos que, como les hemos mencionado,
están en esta religión que enseña sobre todo el hecho de someter a todos los demás a creer lo que ellos creen y que está trayendo destrucción. Quiero darte algunos datos para que nuestro público conozca de estos grupos que están buscando, a su momento lo mencionabas, pugnando porque se vuelva un estado islámico, un estado que profese solo el Islam, y que de ahí dentro de esos estados está todavía el que otros países también participen de ellos. Y hay grupos como Boko Haram, que hace un momento lo mencionábamos, el Estado Islámico, el Talibán, los militantes del Fulani y Al-Shabaab, que son grupos que han sido señalados y que son los principales, ahora sí que autores de los atentados que últimamente han pasado. Y esto hay cifras ahora sí que fiables, que a partir del año 2010 hasta la fecha son los grupos principales, pero sobre todo hay algo que hay que señalar aquí. ¿Están recibiendo un patrocinio de quién? Esa es la pregunta, porque al menos estos grupos reciben y tienen cifras de 40 a 60 millones de dólares anualmente, que por supuesto con ese dinero se compran todas las armas que tú quieras, ¿verdad? Y compras gente, y también haces ahora sí que personas asiduas a tu grupo y a tus propósitos que tienes. Pues estamos muy con mucha información que hay que dar. Claro. Mucha información que tenemos, que es necesario que sea del dominio del público en general, y nos falta siempre tiempo, Manu. Tiempo para expresar todo lo que nos están mostrando, y yo creo que este tema nos va a tener que dar más para el siguiente programa. Y esto no se acaba aquí. Recuerda lo que Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Nos despedimos y que reciban muchas bendiciones a su vida. Los esperamos.